¿Qué conclusiones podemos sacar entonces de estos episodios dedicados a la muerte del audio? ¿Es necesario sacar alguna conclusión? ¿El audio finalmente se va a morir y tendremos todos que convertirnos en youtubers? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, hoy con la última entrega de esta serie dedicada a la muerte del audio, para la suerte de muchos que la estuvieron criticando y que dijeron que era clickbait y que estaba hablando de cosas, de cualquier cosa, como si estuvieran obligados a escuchar este podcast, ¿no? Bueno, amigos, amigas, es momento de sacar algunas conclusiones de todo esto que estamos diciendo. Vieron que los podcasters tenemos bueno, esto podría dedicarle a otro podcast, pero iba a decir, según mi opinión, las conclusiones o algo por el estilo. Y la otra vez leí en una newsletter que me gusta mucho, una newsletter que sigo mucho, leí justamente que cuando estás redactando, escribiendo o bien grabando un podcast, no hace falta aclarar que es tu opinión lo que estás diciendo, porque es tu newsletter, es tu podcast, lo que estás dando es justamente tu opinión, no hace falta decirlo, es redundante. La verdad que me pareció bastante interesante. Lo que iba a decir, mi opinión, mi conclusión en todo esto, es que la muerte del audio, es que nadie está matando al audio, ¿no? Claramente nadie lo está matando. O sea, es probable que ciertas plataformas, ciertos grupos, ciertas corporaciones, vamos a decir, para hablar con palabras que tengan una connotación negativa, ciertas corporaciones que tenían interés en el audio, tal vez ya no lo tengan tanto y se estén volcando a lo que son los contenidos en video, ¿no? Porque en teoría se pueden capitalizar más. Y vamos a llevarlo al mínimo común múltiplo, que justo el enemigo lo está viendo en la ESO y se está volviendo loco él. Nos estamos volviendo locos todos con esto del mínimo común múltiplo. O sea, a mí me volvió loco cuando yo iba a la secundaria y ahora estoy atravesando otra vez por el mismo infierno y todavía me queda una más. Me quiero matar. Bueno, te decía, vamos a ponernos en la piel de Leo, ajeno al tiempo, podcaster, productor de podcast y que vende sus servicios a través de su página web, leomenendez.com, su servicio de producción de podcast, ¿no? Y entra alguien, vamos a ponerle, no sé, cualquier persona, vamos a ponerle un nombre cualquiera, PJ, por no decir nombre, vamos a poner a alguien que se llame PJ. Viene y dice, ¿qué tal? Quiero hacer un podcast, no tengo tiempo para hacerlo, no tengo conocimientos, o tengo los conocimientos pero no tengo tiempo. Primero una reunión, luego tal vez una consultoría para asesorarlo, ¿no? Sobre lo mejor que puede hacer y lo que fuera. Entonces le tengo que pasar mi tarifa. Mi tarifa, PJ, para vos, porque me caes bien, ¿no? Estas mentiras que decimos siempre, porque creo que vas a ser un buen cliente, que podemos hacer buenas cosas juntos. Para vos mi tarifa es de X cantidad de dinero, ¿no? X cantidad de dinero al mes, al año o lo que fuera, es lo que me vas a tener que pagar todos los meses por producirte un podcast que implica todo lo que yo quiera que implique, ¿no? Le hago un paquete, lo que hablamos siempre de paquetizar, y le vendo ese servicio de producción de podcast a PJ por X dinero. Ahora, si ese servicio de producción de podcast incluye video podcast, ya lo que yo le vendo, el paquete que yo le armo a PJ, aumenta, es más caro, ¿sí? Le cobro más. ¿Por qué? Porque gasto más tiempo, más recursos, gasto más en software. Una cosa es editar audio solo con Audacity y otra cosa es editar video, que ya necesitas una PC que funcione mejor, un programa con el que editar bien y un conocimiento mucho más grande para editar video, porque una cosa, o sea, no digo que el audio sea fácil, pero una cosa es editar audio y otra cosa es editar al mismo nivel que sos capaz de editar un audio con transiciones, dinámico y todo, en video y que se note bien, ¿sí? Es más, es mucho más difícil editar un clip, un video, un short para Instagram y que quede bien que editar un video de 1 hora, ¿no? Entonces, yo le vendo a PJ el servicio de producción de podcast por un precio. Si le vendo además el servicio de producción de video podcast, es un precio mayor. ¿Por qué? Porque mis costos son mayores, pero sabemos cómo es la cosa, ¿no? Si mi servicio, sea cual fuera, el costo de mi servicio es 20, yo le voy a cobrar 40.
Si mi servicio es 80, yo le voy a cobrar 160, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, cada uno le recarga lo que quiere, ¿no? El 20%, el 30%, el 50% o el 100%, lo que sea, no importa. En este caso, que hablamos de algo que no es de primera necesidad, que alguien va a hacer porque supuestamente tiene dinero para invertir y porque, en teoría, fíjate que todos los informes de podcast y todas las plataformas apuntan a las marcas, a los grandes creadores, lo hacen porque tienen dinero. Hay detrás una productora, hay detrás una marca, hay detrás una empresa que no tiene reparos en pagar. Entonces, insisto, mi servicio es de audio, tiene un precio. Si mi servicio es tiene un costo y por consiguiente tiene un precio un poco más elevado para que yo pueda ganar dinero. Si mi servicio incluye dinero, PJ, me vas a tener que pagar más, ¿verdad? Porque voy a dedicar más tiempo en la producción de ese podcast. Ahora, ¿yo qué prefiero? Tener un cliente que me pague un poco, o sea, varios clientes que me paguen poco o un cliente que me pague mucho. Acá ya cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no? Y lo que quiere. Pero siempre vamos a volcarnos por lo que nos genere mayor beneficio, por lo que nos genere, nos dé más dinero. A mí, como productor de podcast, si tuviera la capacidad, si tuviera los medios, si tuviera el conocimiento, me beneficia más que una persona me diga, mira, lo grabo en video y vos editame el audio, editame el video, haceme 5 clips para redes sociales, haceme las publicaciones, ¿no? Encargarme de todo. Entonces yo puedo facturar más. Voy a ganar más dinero, voy a trabajar más, claro, pero voy a ganar más dinero también, ¿no? Me resulta beneficioso. Y acá es cuando entramos a hablar en esto que te hacía referencia, que había comentado Sune hace muy poco tiempo en uno de sus programas sobre la industria del podcasting, ¿no? A las plataformas, que lo que hacen es negocio, sí. Quieren ganar dinero, wow, son muy perversas, quieren ganar dinero con nuestros contenidos, sí, quieren ganar dinero. ¿Qué les conviene? ¿Promocionar el audio o promocionar el video? Entonces, por eso todas las plataformas se vuelcan al audio, al video, porque les genera mayor rédito, mayor retorno de la inversión, mayor dinero y ganan más dinero con menos gente. Ahora, ¿eso quiere decir que el audio va a morir? No, el audio no va a morir, porque como te dejé en claro, o como intenté dejar en claro a lo largo de estos 4 episodios, el video es superior al audio, en todo sentido, pero el audio es esencial, el audio es fundamental, el audio no puede faltar, no podemos vivir sin el audio, no hay forma de vivir sin audio. Yo ahora justamente, por otras cuestiones, estaba escuchando una radio de Argentina que hace 1000 años que no escucho, ¿no? Que de hecho fue porque lo mencioné hace algunos episodios atrás a Mario Pergolini, bueno, me puse a escucharlo. Y él está transmitiendo en video, porque ya te lo conté, transmite en video. Lo tengo minimizado y lo estoy escuchando, no me interesa ver absolutamente nada de lo que ponga en pantalla, ¿no? Y él lo sabe, y en pantalla ponen mierdas. Están ellos tres y ponen mierdas, ponen recursos, ponen videos musicales, pero yo no las veo porque estoy viendo otras cosas con los ojos. Si voy a ver algo, me pongo a ver una serie, no un streaming, y mucho menos un video podcast. Pero el video podcast vende. El video podcast te permite tener presencia con una inversión de tiempo y de dinero en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Shorts. Entonces no te tenés que poner como yo, que ahora, si quisiera promocionar este podcast en Shorts y en Instagram, tendría que hacer un carrusel, porque podría subir solo la portada, que ni siquiera portada le hago a estos episodios, pero podría subir la portada y una descripción, tendría cierto alcance, podría hacer un carrusel, tendría otro alcance, o podría hacer un reel hablando sobre la muerte del audio y tal vez se viralizaría. Ahora, como ya dijimos, eso me va a dar presencia, eso va a permitir que muchas personas sepan, que un grupo de personas sepan que yo estoy hablando sobre la muerte del audio en un podcast, pero va a ser muy poca y casi nadie las personas que salgan de TikTok, de Shorts o de Instagram para venir a escuchar este podcast, que además de viral no tiene absolutamente nada, porque es largo, aburrido, reflexivo, monótono. No está preparado para la gente que consume video. Está preparado para la gente que consume podcast. Y de hecho, lo sé, alguno de ustedes ahora lo está escuchando y dice, loco, me prometiste que tu podcast diario iba a ser de 3 minutos y llevas 9 minutos hablando. Me estás comiendo espacio que yo tengo reservado para escuchar otro podcast.
En este podcast en particular. Si fueran mis podcasts largos, que estoy 1 hora hablando, bueno, no sería el caso. Pero en este caso sé que te estoy robando de tu tiempo porque estoy faltando al convenio, al contrato, ¿no? Al compromiso que asumí con vos, que iban a ser audios de 3 a 5 minutos. Una última reflexión, porque no quiero hacer el lunes otro programa sobre la muerte del audio, pero no quiero que esto se me quede atrás, que tiene que ver con que, claro, a mí me beneficia venderle a PJ un podcast en video que un podcast en audio. Por consiguiente, como a mí me beneficia y a mí me genera más dinero, a Spotify le beneficia y a toda la industria del podcasting le beneficia el video podcast. Y por eso nos van a decir, y también, claro, a las marcas que son las que ponen el dinero, los patrocinios. De hecho, Spotify decía que no solo teníamos la posibilidad de conseguir más patrocinadores con un video podcast, porque las marcas estaban tan más dispuestas a patrocinar un video podcast que tenía más alcance que un audio que tiene un mínimo alcance, aunque ya está comprobado que el audio, que si yo ahora te digo, estoy tomando mate con yerba taragüí, es muy probablemente que a vos te despierten ganas, si fuera que alguna de las personas que escuchan este podcast toman mate, de ir a comprar una yerba taragüí, y eso impacta más que poner un anuncio de taragüí, eso ya lo tenemos comprobado. Impactaría más aún en un video podcast en el que yo estoy tomando mate y se ve que la yerba que estoy usando es taragüí, y más aún si en los reels se ve la yerba taragüí. O sea, me explico, ni siquiera la tengo que mencionar. Es como en las películas, ¿no? Cuando te ponen un agua mineral y vos decís, pagaron, ¿no? Cuando te ponen la marca de Ford o de un coche de Honda y vos te das cuenta que es publicidad, ¿no? Entonces, claro que a las marcas también les interesa más el video podcast, y entonces todo nos lleva a la burbuja de que hay que hacer video podcast porque tenemos que generar más dinero. Y es cierto, vos estás escuchando esto, tenés la posibilidad de optimizar tus recursos para generar un video podcast, hacelo, porque eso te va a generar más dinero. Si tenés 5 suscriptores en tu Patreon, en Mumbler, en tu membresía de pago, bueno, tal vez con video podcast tengas más, ¿no? Antes, de hecho, se usaba, me acuerdo de David Mulé en La Constante, el video podcast era solo exclusivo para Patreons. Hoy no te sirve tener el video exclusivo, el video podcast exclusivo para tu comunidad privada. Es más, sería más probable tener el audio exclusivo para tu comunidad privada y usar el video como difusión, porque las cosas se han invertido, ¿sí? Hoy nadie quiere el video en exclusivo, porque no le sirve. De hecho, yo, por ejemplo, en Podcast Infinito, que tengo, antes era un podcast diario y ahora es un podcast bastante errático. Antes hacía un podcast de 1 hora por día, hablando de diferentes series y películas. Hice una encuesta entre los pocos suscriptores de pago que tengo, y todos votaron o la gran mayoría votó que preferían programas más cortos. Y yo los hacía largos porque sentía que así estaba priorizando a mi comunidad privada, dándoles más. Pero les daba tanto que no lo podían consumir o no les interesaba, es cierto. Pero claro, era audiencia de podcast que también quería escuchar otros podcasts. No me quería escuchar a mí todos los días, ¿no? Entonces, la comunidad privada me pidió podcasts más cortos. Y los oyentes, la audiencia free del podcast, de la parte gratuita, que tiene una parte privada, una parte abierta, decía que le gustaban episodios más largos. Y de manera inmediata, en otro momento haría un episodio hablando de esto. Entendí que tenía que hacer programas largos para el feed gratuito, programas cortos para el feed premium, porque es para el feed de pago, porque eso era lo que quería la audiencia. Te decía, todo nos lleva a meternos en el contenido en video. Y es cierto, si lo pudiéramos hacer, si yo pudiera hacer este podcast en video, tendría mayor alcance. Mejoraría el alcance de mi podcast. No necesariamente las reproducciones, pero sí el alcance de mi podcast, de mi marca y de, por ejemplo, leomelendez.com, para poder venderle a PJ un video podcast. Pero mucho cuidado, te decía, si podés hacerlo, hacelo. Pero eso te va a implicar mucho más tiempo, dinero, producción, como decía, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy no en pijama, pero casi, estoy en ropa, no saldría con esta ropa a la calle. Por consiguiente, no debería encender la cámara para grabar un podcast en el aspecto en que estoy. Ya directamente necesitaría ir y encender uno de los reflectores que tengo, porque así no puedo hacer un video podcast. Si lo quiero hacer de manera profesional, ¿no? Ahora,
yo cuando hago los video podcast me chupan huevo, porque el video podcast me chupan huevo, entonces enciendo la cámara y listo, grabo, no me importa nada. Pero si lo queremos hacer bien, como nos lo piden las plataformas, lo tenemos que hacer bien. Necesitamos producir un set, aunque sea a través del ordenador, poner una luz LED atrás, que yo no tengo, hacer algo para que el podcast. Y destacar también algo que una vez le leí a Sune. Bueno, le mando un saludo a Sune, hoy es la estrella de este podcast, que especificaba la diferencia entre video podcast y podcast en video. Si yo enciendo podcast cinematográfico de Marvel, por ejemplo, lo grabamos con los muchachos, nos conectamos desde Argentina, nos grabamos con StreamYard, ni siquiera pagamos StreamYard, grabamos con el logo de StreamYard y así como está, lo publicamos en YouTube. Eso no es un video podcast, eso es un podcast en video. El video podcast está pensado hasta el último detalle de lo que aparece en pantalla. Y lo describía muy bien Sune en un hilo de Twitter que voy a ver si logro encontrar, pero es bastante viejo. Que había, o sea, hasta el último detalle que está sobre la mesa tiene que estar pensado, ¿no? Hasta el último detalle que se vea en la pantalla tiene que estar pensado. No se puede ver ninguna marca porque cualquier marca que aparezca tiene que haber pagado, etcétera, ¿no? ¿Estamos dispuestos a eso? Yo creo que la gran mayoría de las personas que están escuchando este podcast no estamos dispuestos a eso. Y la gente que sí esté dispuesta a eso, no está haciendo audio. No está matando el audio. Jamás hubieran hecho audio. No nos están ocupando lugar. No nos están robando audiencia. No nos están quitando nada. Porque esa gente está pensando en video. Y es genial, ¿eh? Es genial. O sea, imagínate que antes para hacer video tenías que ser una estrella de la televisión. Y ahora podés reservar un estudio y grabar tu propio podcast tirando tres lonas verdes atrás. Podés tener tu propio estudio de televisión. Y podés hacer lo que vos quieras. Pero, ojo, cuidado, porque te va a demandar mucho más. Por ejemplo, yo le diría a PJ, ¿querés que te produzca un video podcast? Genial, te lo produzco, pero cuidado porque tenemos que tener cuidado con esto, con lo otro, te tenés que peinar. Imagínate, yo cada vez que me voy a sacar una foto con mi esposa y vamos a subir una historia a Instagram, pasas 5 minutos antes de sacarse la foto acomodándose el pelo, ¿no? Y es una foto que va a estar 24 horas en Instagram. Creo que, digo mi esposa por no generalizar, pero creo que la gran mayoría de las mujeres hacen lo mismo. Imagínate si tiene que estar en un video podcast, ¿no? Te tenés que producir. Nosotros los hombres por ahí, la gran mayoría solemos ser bastante más guarros en ese sentido. Pero te tenés que producir, te tenés que peinar, te tenés que maquillar. Y todo ese tiempo, ¿a dónde va? O sea, te tiene que ser sumamente rentable para poder dedicarte al video podcast. Entonces, cuidado, PJ, este cliente, este buyer persona que estamos inventando acá, PJ, o cualquier otra persona. Mucho cuidado, porque el video podcast no compite con el podcast. El podcast en video no compite con el podcast. Y ninguna de estas decisiones que está tomando Spotify nos afecta a nosotros en audio. No vamos a perder visibilidad porque no tenemos. No vamos a perder audiencia porque no competimos contra los contenidos en audio. No vamos a perder patrocinadores porque no los tenemos. Y los que tenemos no los vamos a perder porque ya saben lo que es el audio. Ya saben lo que representa. El audio no se está muriendo. El audio no está más vivo que nunca. El audio tiene la misma vigencia y relevancia que siempre. Y es mucha.